Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestra sesión de entrenamiento número 45, el episodio 45, y estamos abordando una serie que hemos denominado jurisprudencia. Realmente, cuando nos referimos a fallos como tal, pudiéramos pasar eternamente hablando, pero hemos identificado algunos fallos que creemos importantes que todos debemos de conocer, que es el objetivo de este podcast y en general el que ustedes puedan llegar a conocimiento de circunstancias que nos parecían bastante interesantes y que son necesarias saber para el ejercicio profesional. El día de hoy vamos a platicar sobre el bloque de constitucionalidad, sobre el control de convencionalidad. Estos son dos conceptos que son muy propios que se platiquen el día de hoy en clases de Derecho Constitucional o inclusive maestría del Derecho Constitucional, que es elemental conocerlo, y sobre todo aquellas personas que litigan en materia de derechos humanos. En este caso vamos a comenzar primero haciendo un preámbulo a la discusión de sentencias a través del análisis del artículo 44 y 46 de la Constitución Política de la República. Quiero recordarte que el artículo 44 de la Constitución Política de la República regula derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyen, restringen, tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. En este primer párrafo del artículo 44 es sumamente relevante, ya que esta expresión que tenemos a través de la Constitución nosotros es un fruto de lo que se le llama a esta época, ¿verdad?, en el derecho constitucional como el neoconstitucionalismo, en donde nuestra Constitución no solo protege aquellos derechos que están en su letra, aquellos derechos positivos, aquellos derechos tipificados, sino a su vez protege aquellos derechos que, aunque no figuren expresamente en ella, son propios e inherentes a la dignidad humana y en ese sentido también les da un reconocimiento. Ponga atención, analiza de una manera bien despacio el artículo 44. Los derechos y garantías que otorga la Constitución quiere decir que la Constitución otorga derechos y garantías inviolables, pero no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, quiere decir que no excluyen, no son excluyentes de otros que, aunque no figuren expresamente, son inherentes a la persona humana. En este caso, quisiera que como breve idea tengamos esto, ¿verdad? Que nuestra Constitución no solo considera los derechos que expresamente figuran en ella, sino también aquellos que son propios o inherentes a la persona humana. Otro artículo que es breve, que es básico poder considerar al analizar lo que le llamamos el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad es el artículo 46, que regula lo siguiente. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. En este caso, para todos los colegas es bien básico y todos conocemos el contenido de este artículo, que en materia de derechos humanos los tratados internacionales prevalecen sobre el derecho interno.
No obstante, como ustedes sabrán, ¿verdad? Tengo la oportunidad de poder dar clases de Derecho Constitucional y Administrativo en AFAN. Me he topado que muchos alumnos de diversas universidades traen alguna discusión atinente sobre si este artículo consigna con una superioridad a la Constitución misma los derechos internacionales en materia de derechos humanos. Prácticamente la discusión es la siguiente. ¿Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son superiores a la Constitución o no? Y le quiero comentar que claramente esto ha sido parte de interpretación y aquí vamos a comentarles que la Corte de Constitucionalidad ya ha profundizado sobre esto y me encanta esta sentencia porque vuelve algo lógico y obvio la conclusión y la respuesta, que es no van a ser superiores a nuestra Constitución. Es más, como lo vamos a platicar en el largo de este podcast, van a tener un carácter constitucional, pero no podrían ser superiores a nuestra Constitución. En consecuencia, cuando leemos en esa expresión del artículo 46 que son superiores a el derecho interno, debe interpretarse como derecho interno, debe interpretarse las normas ordinarias. ¿Y por qué es esto? Y voy a brevemente explicar previamente lo que voy a leer después en la sentencia. Esto deriva que si en algún momento entraran en contradicción un tratado internacional en materia de derechos humanos con nuestra Constitución y le daríamos de manera errónea un carácter de prevalecencia a al tratado internacional que la Constitución, le estaríamos dando facultades modificatorias o derogatorias de nuestra Constitución a otro ente que no es la Asamblea Nacional Constituyente o Consulta Popular. Te lo explico de una manera más clara. Si nosotros le diéramos prevalencia al Tratado Internacional sobre la Constitución, prácticamente le reconoceríamos que cualquier ente internacional o demás pudiera modificar nuestra Constitución o incluso derogar sus preceptos. Circunstancia que, como sabemos, de conformidad con el principio de rigidez del derecho constitucional, únicamente pueden hacerse mediante los mecanismos que la propia Constitución regula. En ese sentido, no puede comprenderse bajo ningún aspecto superior a nuestra Constitución los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y es más, normalmente no encuentran en contradicción la Constitución con el tratado, sino son complementarios o se integran unos a otros. Quisiera compartirte un expediente que inclusive hace mucho tiempo fue emitido, que es el 280-90. Y quisiera leer la parte conducente donde sustenta esto recién explicado. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y se tiene que ir dando. Pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional. ¿Qué quiere decir? El Tratado Internacional en materia de derechos humanos se considera constitucional, que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos, por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría por la vía de su artículo 46, sino en concordancia con el artículo 2 de la Convención, por la del primer párrafo del artículo 44 constitucional. El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución. Entonces, si tú todavía al día de hoy tienes esa duda sobre si los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al ser regulado, que tienen prevalencia sobre el derecho interno, se interpreta como parte del derecho interno de la Constitución, la respuesta es no. Cuando lo que se interpreta como derecho interno son las normativas ordinarias, por lo tanto, no van a tener prevalecencia en la Constitución. Y ya te cuento que esto está en el expediente 280-90 de la Corte de Constitucionalidad. Y eso, como decía, fue un breve preámbulo para lo que el tema del día de hoy, que es el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Te quiero comentar que este término del bloque de constitucionalidad, básicamente lo que pretende es dar esa incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos a nuestra Constitución, para que sea, recuerda que el derecho constitucional,
los derechos humanos y en general el derecho es evolutivo. Y entonces, a través del bloque de constitucionalidad se incorporan esas disposiciones, voy a decir, a nuestro derecho interno como tal. En general, te quiero citar el expediente 4-2016 de la Corte de Constitucionalidad. Repito, el expediente 4-2016 de la Corte de Constitucionalidad. En su parte conducente explica: tanto los órganos del Estado como los órganos particulares o gobernados están obligados a interpretar las normas jurídicas en coherencia con los principios y postulados que emanan de la ley fundamental y el resto de normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Pausa. ¿Qué quiere decir? ¿Quién está a cargo de la aplicación y la efectividad del bloque de constitucionalidad? Nos dice, tanto los órganos del Estado como los particulares o gobernados. Quiere decir que nosotros debiéramos de respetar no solo los principios que emanan de la Constitución, sino también el resto de normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Para eso debemos de saber qué es el bloque de constitucionalidad. Y nos dice, continúa estableciendo la sentencia, al referirnos al bloque de constitucionalidad, se hace referencia a aquellas normas y principios que, aunque no formen parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías y sirven como medios de control de constitucionalidad de los preceptos normativos y de los actos de autoridad. Su función esencial es la de servir como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y al mismo tiempo complemento para la garantía de derechos humanos en el país. Te lo traduzco de una manera sencilla. Cuando nos referimos al bloque de constitucionalidad, van a ser esas normas y principios que, aunque no figuren expresamente en la Constitución, son incorporados por diversos mecanismos. ¿Y cuáles son estos mecanismos? El 44 y 46 de la Constitución, por eso comencé con ellos. Es decir, el 44 de la Constitución, como tú lo estableciste, y regulaba de que aunque no figure un derecho expresamente en la Constitución, esto no excluye algún otro. Y el 46 le da prevalecencia al tratado internacional sobre el derecho interno. Y como lo interpretamos, ¿qué se concluye de todo esto? Que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo pudieran ser la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y un sinnúmero de convenciones, el Convenio 169 de la OIT, por citar algunos, estos son, voy a decir, contienen normas y principios que van a ser incorporados a través del 44 y la 46 de la Constitución. Por lo tanto, van a tener un carácter constitucional y, ojo, van a ser parámetros de control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en nuestras acciones de amparo, en nuestras acciones de inconstitucionalidad y demás, podemos argumentar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y darles ese carácter de precepto constitucional como tal, porque están incorporados a través del 44 y 46. Y a todas esas normas internacionales y principios en materia de derechos humanos se les llama el bloque de constitucionalidad. Entonces, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención CEDAW, Convención Belén do Pará, van a ser consideradas parte de ese bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, nos sirven para frenar, si te das cuenta, aquí nos dice, para los actos de autoridad, para poder pedir en algún momento control constitucional sobre esos actos de autoridad. Y por último, te lo concreto aún más. El bloque de constitucionalidad pudieran establecerse, son esas normas y principios que en este caso mayoritariamente se encuentran en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que son incorporados a través del 44 y 46. Por lo tanto, en las acciones constitucionales, en ese control constitucional, podemos argumentar como parte de ese control y el respeto del principio de supremacía constitucional. Así que por eso tú has escuchado que esas convenciones internacionales en materia de derechos humanos tienen un carácter constitucional porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Y ahí, así lo estableció la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4-2016
Quisiera compartirte otro expediente muy congruente con lo que acabo de recién citar, que es el expediente 1822-2011. Repito, 1822-2011. En este, leo sus partes conducentes, establece: el bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, aunque no formen parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías a la Constitución, que sirve a su vez de medidas de control de constitucionalidad de las leyes como tal. Y acá te quiero compartir esa doble función del bloque de constitucionalidad. Uno, garantiza la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros respetamos el bloque de constitucionalidad, hacemos coherente a nuestra normativa interna esos tratados internacionales que de manera que el Estado de Guatemala se ha comprometido. Y segundo, mantenemos esa garantía de respeto a los derechos humanos, que son estos dos fines que busca el bloque de constitucionalidad. Y por último, esta sentencia, el expediente 1822-2011, en otra parte conducente también establece que el alcance del bloque de constitucionalidad es de carácter eminentemente procesal, es decir, que determina que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que componen aquel también son parámetro para ejercer control de constitucionalidad del derecho. ¿Qué quiere decir? Que le puede servir a usted para poder establecer esas acciones de amparo, en este caso, o inconstitucionalidades. Ahora bien, recuerda que esos mecanismos de incorporación es a través del artículo 44 y 46. Y quisiera darte un ejemplo de esto. Por así decirte, el Código Civil a veces resulta ser un poco abstracto en temas de relaciones familiares, lo que conocemos como esa relación paterno-filial. Esa relación normalmente se da que la guardia y custodia está en poder de la madre y en este caso no es permisible que tenga una relación con el padre. Pues acá te comento que el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño regula: los estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, en tal caso, separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares. Por ejemplo, en los casos que el niño sea objeto de maltrato, descuido por parte de sus padres, o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En principio, esto nos da una lógica de que los niños tienen que estar con sus padres, salvo que existe una circunstancia tan grave como las que leía. Ahora mira el inciso 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes la oportunidad de participar en él y dar a conocer sus opiniones. El tercero es: los estados partes respetarán el derecho del niño a que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. ¿Qué quiere decir? Que muy estén separados los padres, tiene que tener contacto regular con ellos. Tú, cuando lees el Código Civil, no vas a encontrar una norma tan explícita donde te establezca esto. Entonces tú puedes utilizar el bloque de constitucionalidad, que sería este artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, para integrar ese, y sobre todo en materia de niñez, que es donde debe prevalecer el interés superior del niño a los posibles intereses particulares que tengan los padres. Entonces es eso lo que va a prevalecer, y aquí ve cómo se integra todo. El tratado internacional es prevalente sobre el derecho interno, cualquier normativa de carácter ordinaria, y este derecho a no ser separado de los padres es un derecho humano del menor de edad que entra con carácter constitucional a través del artículo 44, al formar parte del bloque de constitucionalidad. Y esto es, yo sé que este tema en principio pudiera parecer un poquito complejo, te soy sincero, también lo que estoy dando son pinceladas, pero al menos es mi deber que
tú tengas una idea básica de esto. He tenido la oportunidad, cuando comenzaba mi carrera profesional, litigaba mucho derechos sobre mujeres víctimas de violencia, niñez vulnerada en sus derechos humanos y todo, y tuve la oportunidad de estudiar una maestría en derechos humanos, y realmente este tema es fascinante. Yo le animo a cualquier colega que le interese el tema de los derechos humanos. Es un tema fascinante. Sobre derechos del defendido también hay mucho vejamen, y entonces realmente se vuelve fascinante. Y por supuesto, el ABC se vuelve estos términos de bloque de constitucionalidad. He platicado un poco sobre cómo ese bloque de constitucionalidad es un parámetro de control de constitucionalidad. Solo quisiera darte una breve definición que interpretamos como control de constitucionalidad. Y tú es bueno que recuerdes que el control de constitucionalidad es ese mecanismo que vamos a utilizar para que los actos de autoridad en general sean emitidos concorde a los preceptos constitucionales. En términos sencillos es que cuando emitan una resolución o un acto de autoridad, no vayan a emitir esa resolución contraria a la Constitución. Allí es donde ejercemos el control constitucional, y lo hacemos a través del amparo de la inconstitucionalidad como tal. Y esto velando por la supremacía constitucional. Te leo una breve definición del control de constitucionalidad. Es el sistema de instituciones y procedimientos destinados a verificar que los términos en que las autoridades emiten sus actos sean coherentes con los postulados de la Constitución, en observancia al principio de supremacía constitucional. En ese orden de ideas, ¿por qué también lo quise hacer? Porque una cosa es el bloque de constitucionalidad, que es ese conjunto de normas y principios que vimos que son inmersos a la Constitución como tal, y otra cosa es el control de constitucionalidad. Mira que el apellido tienen igual. El primero es bloque de constitucionalidad y el otro es el control de constitucionalidad, pero son abismalmente distintos. El control de constitucionalidad, instituciones y procedimientos que permiten el control de los actos de autoridad en concordancia con los preceptos de la Constitución. Así que, muy bien, y entonces ya nos abordamos a nuestro tercer y último concepto. Y el tercer y último concepto es el de control de convencionalidad. El control de convencionalidad, todos estos conceptos están íntimamente relacionados, por eso es que nos resulta a veces un poquito dificultoso poder diferenciarlos, pero espero que a través de esta sesión de entrenamiento tú puedas tener ideas claras que los distingan o en general que los limiten a qué circunstancia admite cada uno. Te quiero comentar que tenemos el control de convencionalidad y para esto quisiera referirme a una sentencia, pero en este caso a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. En este caso, en su parte conducente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció: los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están obligados a ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes. Atención con esta frase. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el Ministerio Público, deberán tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también interpretación de que estos ha hecho la Corte Interamericana. Repito esta frase. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, como el Ministerio Público, deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también, esta es la clave, la interpretación de que estos ha hecho la Corte Interamericana. Es aquí donde probablemente tú has escuchado un término que se llama los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que para poder ejercer el control de los actos de autoridad o de las resoluciones, esas resoluciones tienen que ser emitidas no solo en base a lo que los tratados internacionales, o en este caso la Convención Americana y los demás tratados como los que te pude mencionar como tal, o cualquier otro tratado sobre derechos humanos, no solo sobre el texto normativo del tratado internacional, sino también tienen que hacer concordancia con la interpretación a estos tratados
que ha dado la Corte Interamericana. Y es por eso que se vuelve muy relevante el conocer las sentencias de la Corte Interamericana en este caso. Te quiero comentar también que voy a hacer alusión, una breve lectura, a la sentencia emitida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros versus Chile, donde prácticamente, voy a decir, robustece esta expresión del control de constitucionalidad. Nos dice: sin perjuicio del anterior, es también necesario recordar que la obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas, los actos estatales, la Convención Americana, incumbe a todos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, en todos los niveles, y debe ser realizada ex oficio en el marco de sus competencias. ¿Qué quiere decir? Cada quien tiene que aplicar el control de convencionalidad, los jueces, también el personal vinculado a la administración de justicia como tal. Y aquí te quisiera compartir algún estándar internacional en materia de derechos humanos. Solo antes de entrar a esto, quisiera comentarte, en la virtud, el control de convencionalidad no solo comprende las normas de la propia constitución, de la propia normativa interna, sino también comprende esos tratados internacionales, pero también comprende la interpretación que la Corte Interamericana ha dado de dichos tratados, es decir, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y te quisiera poner un ejemplo muy importante que han emitido varias sentencias en este orden de ideas, pero en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso Anzualdo Castro versus Perú, en este caso lo que voy a platicar es un poco sobre el daño moral. Cuando una persona es víctima, por ejemplo, de alguna violación en sus derechos humanos, y es establecida a través de mecanismos y procedimientos, imagínate casos de violencia contra la mujer, casos de afectación, violaciones y demás como tal, en el proceso y por la propia violación, el acto que causó la violación y durante el proceso, va sufriendo de un daño moral, de un daño inmaterial. La pregunta es, ¿cómo puedes probar tú el daño moral? Y por ejemplo, cuando nosotros íbamos en la sentencia de reparación digna, luego de que se haya condenado a una persona por el delito de violencia contra la mujer, en este caso, tú recuerdas que la audiencia de reparación digna tiene como principio que todo daño debe probarse, todo perjuicio debe probarse, debe de establecerse ese acervo probatorio. Pero ahí se incorpora el concepto del daño moral. Y el daño moral o daño inmaterial. ¿Qué es eso del daño moral? Es esa afectación que va a tener la persona. ¿Y cómo se prueba? A ver, ¿qué tan duro le pegó? ¿Cómo se prueba? Es bien difícil probarlo. Y aquí en la sentencia emitida en el caso Anzualdo Castro versus Perú establece: en su jurisprudencia, el tribunal ha determinado diversas formas en las que el daño inmaterial puede ser reparado. Ese daño puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente pecuniario preciso, solo puede ser objeto de compensación para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero que el tribunal determine, en aplicación a la razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad, así como mediante la realización de actos o obras de alcance o repercusión públicos que tengan como objeto el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos. El primer aspecto de la reparación del daño inmaterial se analiza en esta sección y el segundo ya analizado en la sección anterior de este capítulo. Si te das cuenta, es donde nos establece que no se puede establecer a través de un monto preciso y en tal virtud uno puede asignar un monto que sea razonable conforme la equidad y las circunstancias. Esto de que cuando tú vas a una audiencia de reparación digna, en un caso de violencia, o en donde hay un daño inmaterial, tú pudieras invocar que como abogado director de la víctima del agraviado o si se constituyó como querellante adhesivo, puede reclamar un daño moral y no es necesario probarlo. Bastaría citar, en este caso, obviamente, iure novit curia, ¿verdad? El juez conoce el derecho, pero en general,
tú pudieras argumentar sentencias como esta, que es parte del control de convencionalidad que hay que ejercerse, y en dicha virtud se le va a hacer reconocimiento el daño inmaterial o daño moral a la víctima del delito. Entre otros estándares que se han establecido a través de estas interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana, puede ser la obligación de inmediata de los estados a actuar con la debida diligencia. Tú ya sabes que en temas de violencia contra la mujer, en temas de niñez y adolescencia, existen ya mecanismos ágiles en donde está centralizado la denuncia, la atención médica, la atención psicológica y todo, porque se debe de actuar con una debida diligencia. Esto es producto de estos estándares internacionales en materia de derechos humanos incorporados ya a mecanismos ágiles como tal. Mira, el siguiente es la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos. La siguiente es calificación jurídica de la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes del Estado. Estos son algunos de varios estándares internacionales que forman parte de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en consecuencia son parámetros de control de convencionalidad como tal. De resumidas cuentas, quisiera concluir de una manera como a veces yo lo extraje y que solo te comparto cómo lo extraje yo. Bloque de constitucionalidad son todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos aprobados y ratificados por Guatemala que a través del artículo 44 y 46 son incorporados a la Constitución y son carácter constitucional. Y en ese sentido me sirven de control de constitucionalidad o como argumentos para el control de constitucionalidad. El control de convencionalidad no solo incorpora las normas internas, estos tratados, sino también las interpretaciones que le han dado de estos tratados, es decir, las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares que han fijado a través de la emisión de las mismas. Así que espero que con esta sesión de entrenamiento tú hayas podido profundizar. Repito los expedientes citados. Los expedientes citados del bloque de constitucionalidad es el expediente 4-2016, el expediente 1822-2011, ambos de la Corte de Constitucionalidad, y los expedientes del control de convencionalidad, el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala, el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros versus Honduras, y el caso de caso Órdenes Guerra y otros versus Chile, en este caso, todos los tres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que espero que estas sentencias te hayan permitido, y ahora imagínate lo amplio del derecho. Realmente cuando uno se profundiza al estudio del derecho, uno jamás va a terminar y esa es la parte que queremos emocionarte. Nosotros a veces cuando estamos en los cursos, cuando estamos en la universidad en los cursos, nos encanta y cada vez se pone mejor, cada vez se pone más interesante. Tú cada vez que más estudies, más ejerzas, cada vez te vas volviendo un abogado con mayor conocimiento y eso solo sirve para servir mejor, para poder servir mejor, compartir mejor, que es lo que te queremos animar siempre. En Afán tenemos un curso que si tú estás estudiando para privados o conoces a alguien, queremos hacerte efectivo tu estudio y que no solo ganes, sino aprendas. En ética, ¿no sabes cómo ejercer? Pues para eso te estamos ayudando, para que no pases por todos los errores que nosotros tuvimos que pasar y lo puedas hacer de manera resumida. Y que semana a semana te motives a través de este entrenamiento legal que tenemos mediante este podcast. Así que mucho ánimo, colega. Esperemos que esta sesión te haya sentido de gran utilidad. Por favor, nos encantaría ver tu like, tus comentarios y verte la próxima semana y escucharte la próxima semana a través de nuestro podcast Entrenamiento Legal. Hasta entonces.